No hay nada más delicioso que unos churros súper crujientes por fuera y esponjosos por dentro. Hoy día te voy a enseñar a hacer unos churros caseros que están para chuparse los dedos. Bienvenidos reposteros. Si ustedes estaban buscando una receta súper fácil y deliciosa de churros, pues este es el video. Los ingredientes para hacer estos churros son agua, harina, mantequilla, sal, azúcar y huevos. En una olla voy a agregar el agua, también el azúcar, la sal y la mantequilla. Una vez que la mantequilla se disuelva muy bien con el agua, vamos a agregarle la harina. Ahora con la ayuda de una espátula vamos a remover muy bien hasta que no quede ningún grumo. La masa ya está lista, les tiene que quedar así como observan en el video. Ahora la vamos a colocar en un bol y vamos a dejar que se enfríe completamente. Una vez fría la masa, le vamos a agregar los huevos y vamos a ir mezclando hasta que se integre todo completamente. Nuestra masa de churros ya está lista. Ahora con la ayuda de una boquilla y también una manga pastelera, vamos a añadirlo para darle la forma de esos churros que ustedes han visto en el video. Vamos a aplastar para que la masa salga y con la ayuda de una tijera vamos a cortarlo. Para mí es lo más fácil hacer eso, ya que si pones tu dedo se puede pegar. Entonces uso una tijera para hacerlo más rápido. Yo lo voy a cocinar aproximadamente por unos 4 minutitos, siempre moviendo para que se dore por todas partes. Si ustedes quieren darle forma de corazón al churro, lo que hacen es simplemente colocar papel manteca y hacer la forma del churro en ella. Luego lo quitamos lentamente y lo llevamos a freír. Nuestros churros ya están listos, si desean lo pueden pasar por azúcar. En mi caso yo voy a usar dulce de leche que me encanta. Espero que les haya gustado esa receta y no olviden seguirme en mis redes sociales que estoy como Cecilia Tupac. Buen provecho, chao.